Hola, hoy vamos a armar un portafolio. Vamos a tener un portafolio de ejemplo, un portafolio con un perfil de inversionista agresivo y vamos a ir viendo las etapas y todo lo que hemos asumido para armar el portafolio y le vamos a tomar una foto a este portafolio para después de algunas semanas, algunos meses ver cómo nos va yendo con este portafolio. Lo vamos a publicar en nuestra página web, en nuestras redes, así que todos podemos ir viendo cómo le va al portafolio que diseñaremos hoy. Es un portafolio de ejemplo. Si les llama la atención, les invito a que lo estudien más, estudien cada uno de los elementos del portafolio y pues que vean si les conviene incluso invertir en los fondos que vamos a ver hoy. ¿Qué hemos asumido para diseñar el portafolio de hoy? Primero, que el perfil del inversionista es un perfil agresivo. Es decir, que el inversionista está dispuesto a tolerar cierto nivel de riesgo medio alto y que también tiene en su objetivo invertir a largo plazo. Por eso es una forma de mitigar ese riesgo. Y otra de las cosas que hemos asumido es que vamos a usar solo fondos ETF para precisamente mitigar el riesgo de este portafolio en el tiempo. Estos fondos ETFs estarán relacionados con compañías que tienen una capitalización de mercado alta y media. Los vamos a ver a cada uno en su momento. Y el tercer punto que hemos asumido hoy es el presupuesto del inversionista. Este inversionista tiene un presupuesto de máximo $5,000 de inversión. Así que vamos a ver cómo elegimos cada ETF y cómo se ve este portafolio al día de hoy. Bueno, el primer ETF que hemos elegido es uno que es bastante conocido para nosotros. Hicimos un video sobre el VOO, que es el fondo que sigue al índice SP500 de la compañía Vanguard, aquí en Estados Unidos. Como verán, nuestro dashboard cada vez luce mejor. Le he agregado un botón que nos va a llevar a un chart de Yahoo. Vamos a usarlo hoy en un momento. Vamos a utilizar este VO, este es el precio, este es el costo, ya sabemos, el costo anual, y este es el dividendo que nos va a pagar cada 3 meses este fondo ETF. El segundo que vamos a tener en nuestra lista de hoy, este ejemplo, con el objetivo de invertir en el Nasdaq. Y el más popular y el mejor fondo para esto es el fondo QQQ o triple Q de la compañía Invesco. También hemos hablado de él en el pasado. Este es su precio. Es un fondo un poco más caro que el VOO, pero que me da la posibilidad de invertir en 100 de las compañías más grandes en capitalización de mercado, y son compañías tecnológicas, no incluye compañías financieras. El tercer fondo que vamos a escoger hoy es el triple QJ. Como verán, aquí casi no tiene información porque este es un fondo bastante nuevo. Este fondo recién sale al mercado el 13 de octubre del año pasado, del 2020, y por eso es que no tenemos información ni de 1, ni de 3, ni de 5 años. Apenas va a llegar este año a tener información de un año, pero ¿por qué lo veo como una opción importante para un portafolio, digamos, agresivo o de largo plazo? Porque este fondo invierte en las segundas 100 compañías del Nasdaq. El QQQ, el triple Q, invierte en las 100 primeras y el QQQJ invierte desde la 101 hasta la 200. Así que es un fondo bastante interesante tenerlo en el portafolio. Y hay otro que vamos a conocer hoy, es un fondo que lo vamos a mencionar hoy por primera vez, que es el ONE. Este fondo tiene como objetivo seguir a 284 compañías del índice Russell. Es igual un índice que sigue a compañías de media a gran o a alta capitalización de mercado. Uno de los objetivos de este fondo, y por qué lo quiero poner como ejemplo de un portafolio agresivo, es generar dividendos medios altos. Y vamos a ver en la tabla de Yahoo, aquí donde vamos a utilizar nuestro Yahoo chart, cómo ha generado dividendos. Y de paso les doy un tip para cuando ustedes quieran ver
cómo y cada cuánto y cuánto paga de dividendos una compañía. Pueden ir a Yahoo, yo lo tengo automatizado aquí en mi dashboard, pero ustedes pueden buscarlo en Yahoo Finanzas y encontrarlo con el nombre del fondo o de la acción que están utilizando. Así que vamos a ver, por ejemplo, este ONEY, cuánto y cómo paga los dividendos. Vamos a dar clic aquí. Aquí está el plot, el chart en inglés de los 5 últimos años del fondo que estamos viendo, el fondo ONEY. La letra D precisamente significa el dividendo. Y cuánto lo han pagado. Este fondo paga dividendo cada 3 meses. ¿Y cuánto pagan de dividendo? Aquí lo pueden ver, la fecha en la que lo pagaron y también cuánto por cada acción. Recordemos que los dividendos se pagan por cada acción. Aquí a finales de diciembre, cada 3 meses, insisto, pagaron $0.68 por cada acción. Es decir, si tú tenías o si tú tienes 100 acciones de este fondo, si tú tenías 100 acciones a la fecha del pago de este dividendo, tú recibías $68 en esa fecha. Y así se puede ir viendo cómo van pagando dividendos los fondos y también las compañías. Vamos a revisar otra vez los componentes de cada uno de nuestros fondos ETFs para el día de hoy. Veamos cuántas compañías, veamos el top 10 o el top 15. Aquí tengo un enlace directo al top 15 de ONEY. Aquí están las 15 compañías, el top 15 de empresas en donde el fondo ONEY tiene holdings o tiene inversiones. Hay varias compañías conocidas, por eso les decía que es un fondo que vale la pena, sobre todo para un portafolio que quiere dividendos regularmente y también una buena opción de resultados a futuro. Aquí está HP, aquí está Ford, aquí está Dow Chemical, General Motors, Delta Airlines, etcétera, etcétera. Hay varias compañías que seguramente les sonará bastante familiares. Ahora veamos las top 15 de VOO para tener una idea en lo que estamos, en qué invierte el fondo y en qué es lo que estamos indirectamente invirtiendo nosotros. Vamos a darle clic acá. El top 15 del VOO, ya lo hemos hablado antes, aquí están las compañías más grandes no solo de Estados Unidos sino también del mundo. Vemos Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google. Aquí está Tesla también, así que si quieren invertir en Tesla, pues indirectamente lo pueden hacer a través del VOO. Y así mismo con el QQQ y el QQQJ. El QQQ se va a parecer al VOO, sobre todo en el top de arriba, ¿no? En la parte baja sí tenemos compañías nuevas. Cisco, Pepsi, que no están en el VOO. El QQQJ, en cambio, es una muy buena opción para diversificar respecto a los otros componentes de este portafolio que estamos escogiendo. Aquí hay compañías que son, como dije hace un momento, las siguientes 100 del Nasdaq. Desde la 101 hasta la 200. Hay varias compañías que de pronto les suenan familiares. Roku ha sido una compañía que le ha estado rompiendo definitivamente en cuestión de retornos. Pocas de estas compañías pagan dividendos, sin embargo el fondo está pagando dividendos. Aquí está otra compañía muy popular aquí en Estados Unidos que es Etsy, que es una compañía de e-commerce. Entonces esa es una combinación de los fondos. Vamos ahora a construir el portafolio y vamos a revisar rápidamente lo que hemos asumido, los puntos importantes a tener en cuenta antes de comenzar a poner números acá. El primero es que los retornos, estamos asumiendo que los retornos van a mantener la tendencia histórica. Aquí vamos a jugar un poco con el número de años, cómo calculamos los retornos. Luego les voy a explicar cómo estamos haciendo eso. Como habíamos explicado al comienzo, este portafolio es para una estrategia agresiva. Este es un mix que básicamente tiene solo acciones de alta capitalización de mercado y algunas de media capitalización de mercado. Sí está diversificado en cuestión, primero, de que son fondos ETFs para mitigar un poco el riesgo y también de que entre el VOO, el QQQ y el QQQJ y ONI son compañías totalmente diferentes. Y entre esos, digamos, 3 grupos tendremos aquí en nuestro portafolio.
Y lo último, nuestro presupuesto de inversión es máximo 5,000. Nos vamos a pasar, en todo caso nos quedaremos un poquito abajo y el resto lo dejaremos en cash. Recuerden que el broker va a tener ese cash ahí y seguirá depositando los dividendos conforme se vayan pagando de acuerdo a los calendarios que cada ETF tenga. Una cosa importante es que todos los ETFs que hemos escogido hoy también pagan dividendos. Vamos a poner el VOO. Vamos a poner el VOO y aquí me va a dar automáticamente el precio de la acción al día de hoy. Este es el precio al que cierra hoy. Por eso decía yo que le vamos a tomar una foto a nuestro portafolio al final del capítulo para luego ver cómo nos fue. Vamos a jugar luego con el número de acciones. Aquí me va a ir calculando el mix que tenemos. Básicamente no me importa mucho en este portafolio el mix, porque yo sé que voy a tener un mix solo de acciones. Pero de todas formas lo tenemos ahí para futuros ejercicios con diferentes portafolios y otros tipos de mix que tengamos al futuro. La siguiente columna es la inversión estimada. Cuánto dinero voy a poner, y eso se va a ir poblando conforme vayamos poniendo el número de acciones que vayamos a utilizar. Y este es el punto importante aquí. Esta columna es el retorno anualizado de los resultados del número de años que coloquemos en esta celda de acá. En este caso está para 5 años. Vamos a ponerle 3 y luego les voy a explicar, vamos a ir jugando entre 3 y 2 y les voy a explicar cómo, y ustedes van a ir viendo cómo varía también los retornos de cada uno de los componentes y del portafolio al final. Sigamos llenando, vamos a poner el QQQ, vamos a poner el QQQJ y finalmente ONE. Listo, entonces ahora es momento de ver cuántas acciones de cada uno. Vamos a ir por 6 acciones de cada uno. Se pasa un poquito del presupuesto, así que si tengo que ver cuál quiero que pese más, ustedes ya van viendo aquí en el mix. El que va pesando más, por supuesto, es el que cuesta hoy, el que su precio de acción está más alto, es el VOO. Vamos a bajarle una acción acá y se me bajó a 4,600. Pero ¿qué tal si dejamos 5 acciones? Ahí me parece bien. Entonces, este sería un ejemplo de portafolio ligeramente debajo de $5,000. El retorno anualizado está otra vez. Esto viene del histórico de las acciones. Yo tengo de hecho les voy a mostrar aquí. Aquí está el análisis que hago del retorno. Esto automáticamente se va poblando conforme nosotros vayamos escogiendo el número de años acá. Y este es un estimado de retorno de este portafolio respecto al anualizado que tenemos aquí. Insisto, y esto es muy importante, esto es un estimado del histórico, y una de las reglas importantes a saber cuando inviertes es que retornos históricos pasados no garantizan que esos retornos van a ser los mismos a futuro. Sí podemos saber, por ejemplo, la volatilidad ya sea de una acción o en este caso de fondos ETFs. Una de las cosas que sabemos del S&P 500, por ejemplo, es que a largo plazo te da aproximadamente un 8% o un 9% de resultados, de retornos. Sí, eso es importante. Y también sabemos que ha subido muchísimo en los últimos años. Y les quiero mostrar una cosa muy importante: la baja en la economía que hubo después del coronavirus. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo aquí 2 años, estos 3 años de aquí, si yo pongo 3 años, estoy contando desde el día de hoy hace 3 años, ¿ok? Entonces me estoy yendo hasta el 2018 mayo. Si yo coloco aquí 2 años, estoy todavía tomando la época de la baja por COVID. Se dan cuenta, mi retorno estimado basado en el histórico, insisto, de mi portafolio es 24.87, y aquí están los retornos estimados basados en históricos de cada uno de los elementos. ¿Qué pasa si yo tomo un pedazo de sector post-COVID? Y esto es muy importante. Recuerden que cuando pasó COVID, la economía y el mercado bajó muchísimo, ¿sí? Si alguien compraba en esa parte baja, por supuesto que los retornos a partir de ese punto de abajo se van a ver muy altos. Y aquí lo vamos a ver. Si yo pongo un año, por ejemplo, si coloco aquí el 1, se va a ir desde mayo, desde hoy, va a retroceder un año, que es justamente la época post-COVID, cuando el mercado estaba en mayo de 2020 a bien abajo, y miren cómo se suben los retornos. Por eso les decía que es muy importante hacer el ejercicio cuando estás diseñando tu portafolio y ver cómo ha ido evolucionando y por qué ha ido evolucionando cada uno de los elementos
y cómo va a moverse tu portafolio, insisto, y por qué. Porque si aquí solo cambio de un año a otro, si voy de 1 aquí a 2, mi retorno del portafolio baja la mitad prácticamente, porque en ese periodo estoy considerando que hubo una caída en el mercado. Y es una forma de ver también cómo me estoy exponiendo al riesgo, cómo ha reaccionado mi portafolio a una baja del mercado tan drástica como COVID. Y si sigo yendo para atrás en el tiempo, ahí puedo ver incluso si hay cierta estabilidad, o si hubo más bien cierta estabilidad histórica. Y si se fijan, si cuando cambié de 24.87 a 3, ¿sí? La baja no es tan drástica como cuando cambio de 1 a 2. Aquí podemos irnos más atrás, 5 años, 18.82, y aquí están los individuales, ¿no? Y aquí puedo ir jugando con el número de acciones, y aquí puedo ir viendo, vamos a dejarlo en 3, creo que es un periodo que cubre incluso una crisis, y aquí puedes ir viendo que el retorno estimado de este portafolio, un retorno, insisto, y esto es bien importante, por eso decía al comienzo que hay que tener muy en cuenta cómo se está diseñando esto y cómo se está haciendo el ejercicio, es de 19.48 si es las condiciones, si no las cosas que hemos asumido son ciertas. Si los retornos siguen yendo al alza, pues es probable que nuestro portafolio nos arroje este valor anual. Lo vamos a dejar aquí, le vamos a tomar una foto con los precios de hoy, que son el precio de acá, y en un par de meses, cuando hagamos una de nuestras entregas aquí en YouTube, vamos a comparar para ver cómo nos ha ido con este portafolio. Ese es, y ya está nuestro primer portafolio ejemplo diseñado aquí y puesto para que ustedes lo estudien y que vayan viendo y estudiando esos ETFs si les gusta. Vamos a seguir armando portafolios. La próxima entrega les prometo que tendremos un portafolio con un poco menos de riesgo, e incluso en el futuro podemos ir combinando fondos y acciones. Pero estudienlo ustedes también, y hasta la próxima.